Hay días en que uno siente que no avanza, como si estuviera, no sé, atascado. Esa sensación de no ser valorado en el trabajo, de agotamiento o simplemente de desconexión con lo que hacemos. Es algo muy, muy extendido, ¿verdad? Frases como nadie me valora o siento un vacío, vivo estresado, resuenan en muchísimas personas hoy en día. Y esa frustración, esa dolorosa realidad, como la llama la fuente que vamos a ver hoy, pues tiene raíces profundas, ¿eh? Pensadores como Peter Drucker ya señalaron hace décadas un cambio, un cambio sísmico en la historia. Estamos en la era del trabajador del conocimiento. La era del conocimiento. Exacto. Y esto significa que por primera vez una gran parte de la población tiene la capacidad de elegir qué hacer con su vida profesional. Y por tanto la responsabilidad de autogestionarse. Claro. El gran problema es que nuestras organizaciones y la sociedad en general, pues no se han adaptado del todo a esta nueva era. O sea, siguen operando con esquemas mentales del pasado. Y precisamente sobre esto profundiza el material que exploramos hoy. Son extractos clave de El octavo hábito, de Stephen R. Covey. Su propuesta busca abordar directamente ese malestar, ¿no? Efectivamente. Nuestra intención en esta conversación es desentrañar cómo Covey propone superar ese dolor encontrando lo que él llama la voz personal. La voz. Sí. Y no solo eso, sino también cómo inspirar a otros para que encuentren la suya, desafiando esos paradigmas de gestión que, se han quedado obsoletos. Interesante. ¿Vale? Pues vamos a sumergirnos en ello. Venga, empecemos por el núcleo del problema que identifica Covey. Describe una transición fundamental. Hemos pasado de una era industrial, donde el valor principal era el trabajo manual, la eficiencia física, ¿Eso es? a una era del conocimiento, donde lo crucial es la información, la creatividad, el compromiso del trabajador. Y lo realmente fascinante y a la vez problemático es cómo persiste el paradigma de gestión heredado de la era industrial. Este modelo trataba a las personas fundamentalmente como cosas. ¿Como cosas? Sí, como recursos o como piezas intercambiables dentro de una maquinaria. La idea era que necesitaban ser controladas y motivadas desde fuera, ¿sabes? Con recompensas y castigos. La clásica zanahoria y el palo. Justo, la zanahoria y el palo. Covey lo compara con la práctica médica de la sangría. Durante siglos se creyó que las enfermedades estaban en la mala sangre y que la solución era extraerla. Una locura, visto ahora. Totalmente equivocada y dañina, claro. Quedó obsoleta con el descubrimiento de los gérmenes. Pues de forma similar, ese paradigma de gestión ignora por completo la naturaleza multidimensional del ser humano. ¿Pero por qué crees que se aferran tanto las organizaciones a ese modelo si es tan evidentemente, incompleto? Es una gran pregunta. Yo creo que hay varias razones, ¿eh? Por un lado, la inercia. Siempre se ha hecho así. Cambiar estructuras y mentalidades requiere un esfuerzo consciente y a veces doloroso. Sí, cuesta cambiar. Y por otro, ese modelo de control da una falsa sensación de seguridad y predictibilidad a quienes están al mando, ¿no? Admitir que las personas son complejas, que tienen motivaciones internas, pues requiere un liderazgo mucho más sofisticado. Basado en la confianza, no solo en el control. Exacto. Es más fácil tratar a la gente como piezas que como personas completas, con cuerpo, mente, corazón y espíritu. Tiene sentido. Y las consecuencias de aplicar este paradigma obsoleto son palpables. La fuente menciona un estudio de XQ, una organización que mide la calidad de ejecución en empresas, que daba datos preocupantes. Sí, los recuerdo. Solo 1 de cada 5 trabajadores decía sentirse entusiasmado e implicado con los objetivos de su organización. 1 de cada 5. Poquísimo. Y apenas la mitad se sentía satisfecha con el trabajo que hacía semana tras semana. La historia que cuenta Covey sobre Max and Max lo ilustra perfectamente. Ah, sí, la de Max. Un empleado, Max, llega a la empresa lleno de ideas, de entusiasmo. Su jefe, el señor Herold, opera bajo ese paradigma controlador de la era industrial, desconfiando, supervisando en exceso, corrigiendo constantemente. El típico jefe controlador. Pues al final el espíritu proactivo de Max se apaga, su voz, como dice Covey, se silencia, y se establece una relación de codependencia donde él solo hace lo que le dicen, y el jefe se queja de que nadie toma la iniciativa. Exactamente. Es un círculo vicioso temible. Se desperdicia un potencial enorme. La iniciativa, la creatividad, la pasión. La gente aprende a no ofrecer lo mejor de sí misma. A cumplir con lo mínimo. Eso es.
a cumplir con lo mínimo indispensable, porque sienten que su contribución completa no es realmente valorada ni bienvenida. Solo se les pide una parte, generalmente la más mecánica o superficial. ¡Qué panorama! Frente a esto, ¿cuál es la solución que propone Covey? Aquí es donde introduce el concepto central del octavo hábito: encontrar la propia voz. Ahí está la clave. Él la define como esa intersección única donde confluyan 4 elementos esenciales. Primero, el talento. Nuestras aptitudes, nuestras fortalezas naturales, aquello para lo que somos buenos. ¿Vale? Segundo, la pasión. Lo que nos entusiasma, nos enciende por dentro, lo que amaríamos hacer incluso gratis. Ajá. Tercero, la necesidad. Aquello que el mundo, nuestro entorno o el mercado realmente necesita y valora. Problemas que podemos ayudar a resolver. Necesidad. Vale. Y cuarto, la conciencia. Nuestra brújula moral interna. Ese sentido innata de lo que es correcto y de la contribución que queremos hacer. Talento, pasión, necesidad y conciencia. Entendido. Y el fundamento para encontrar esa voz es adoptar un paradigma mucho más rico y realista. El paradigma de la persona completa. La persona completa. Sí, este reconoce que los seres humanos no somos solo manos que trabajan. Tenemos 4 dimensiones interconectadas y 4 necesidades básicas correspondientes. El cuerpo, que representa nuestra necesidad de vivir, de supervivencia física, bienestar económico. Lo básico, sí. La mente, nuestra necesidad de aprender, de crecer intelectualmente, de desarrollarnos. El corazón, la necesidad de amar y ser amados, de establecer relaciones significativas, de pertenencia. Conectar con otros. Y el espíritu, nuestra necesidad profunda de dejar un legado, de encontrar un sentido a nuestra vida, de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Ignorar cualquiera de estas dimensiones en nosotros o en los demás es en esencia cosificarnos, reducirnos a meros objetos. Entiendo las 4 dimensiones: cuerpo, mente, corazón, espíritu, pero en la práctica no suelen estar en conflicto a veces. Por ejemplo, la necesidad económica del cuerpo puede chocar con la pasión del corazón. ¿Cómo sugiere Covey que manejemos esas tensiones al buscar nuestra voz? Es una observación clave, ¿sí? Covey no plantea que sea un camino fácil ni libre de tensiones. Reconoce esos conflictos. La clave, según él, reside en 2 aspectos fundamentales que también son dones innatos. El primero es la libertad de elegir nuestra respuesta. ¿El poder de elegir? Exacto. Hay una frase muy poderosa en La Fuente. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra facultad para elegir la respuesta. Me suena esa frase, es potente. Mucho. En estas elecciones residen nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Esto significa que aunque haya tensiones o circunstancias difíciles, no somos meros reactores. Podemos elegir cómo interpretar la situación y qué hacer al respecto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. La Fuente comparte la anécdota de un director de recursos humanos. Tenía un jefe que consideraba malo, controlador, negativo. El pan de cada día para algunos. Pues sí, podría haberse quejado, resignado o marchado, pero en lugar de eso decidió conscientemente intentar influir positivamente. Eligió usar lo que los griegos llamaban ethos, su propia credibilidad, construida con integridad, pathos, intentando comprender empáticamente las presiones de su jefe, y logos, presentando sus propuestas de forma lógica y razonada. No culpó, actuó. Qué bueno. Esa capacidad de elección es un pilar. Nos saca del victimismo y nos coloca en el asiento del conductor, al menos en nuestro círculo de influencia. Exacto. Y el segundo aspecto clave para manejar esas tensiones son las 4 inteligencias o capacidades innatas que poseemos, que se corresponden directamente con las 4 dimensiones de la persona completa. ¿Las 4 inteligencias? Sí. Tenemos una inteligencia física, IF, asociada al cuerpo, una inteligencia mental, IM, asociada a la mente, una inteligencia emocional, IE, asociada al corazón, y una inteligencia espiritual, IS, asociada al espíritu. Háblanos un poco más de esas 4 inteligencias y cómo se manifiestan. Claro, cuando cultivamos y expresamos nuestra voz, estas inteligencias se manifiestan en sus formas más elevadas. La inteligencia mental, IM, se expresa como visión. Visión. El futuro, crear mentalmente alternativas. La inteligencia física, IF, se manifiesta como disciplina. La capacidad de hacer, ¿no? Justo. La fuerza de voluntad, la capacidad de convertir la visión en acción, de hacer lo necesario para que las cosas ocurran, superando obstáculos.
La inteligencia emocional, IE, se traduce en pasión. Pasión, el motor. Ese fuego interior, el entusiasmo, la resiliencia emocional, la habilidad para conectar y empatizar con otros. Y finalmente, la inteligencia espiritual IS, que Covey considera la más fundamental, se manifiesta como conciencia. La brújula moral que decías antes. Exacto. Nuestro sentido del bien y del mal, nuestra guía moral, la búsqueda de significado y propósito, la integridad. Él subraya que la conciencia, la IS, debe ser la guía suprema de las otras tres. Es la que manda, digamos. Debería serlo. Pone el ejemplo comparativo de Gandhi y Hitler. Ambos tenían una visión poderosa, una disciplina férrea y la capacidad de generar pasión en sus seguidores. ¿Cierto? La diferencia radical residía en la conciencia. La de Gandhi estaba profundamente arraigada en principios éticos universales, lo que le otorgó una inmensa autoridad moral. La de Hitler estaba, ausente o pervertida, lo que condujo a la catástrofe. Un contraste brutal. Y esa inteligencia espiritual, esa conciencia, puede tener un impacto enorme en decisiones de alto riesgo. La fuente nos da un ejemplo muy potente con Anwar Sadat, el presidente egipcio. Así es, un ejemplo histórico. A finales de los años 70, a pesar de décadas de hostilidad, de una enorme presión política en contra, tanto en Egipto como en el mundo árabe, y del considerable riesgo personal que corría, Se la jugó, vamos. totalmente, Sadat tomó la decisión trascendental de viajar a Israel para buscar la paz. Su inteligencia espiritual, su conciencia, le permitió ver más allá del odio y el conflicto inmediato. Escuchó esa voz interior que le indicaba que era lo correcto, aunque fuera impopular y peligroso. Increíble. Esa decisión, guiada por principios superiores de paz y reconciliación, condujo a los históricos acuerdos de Camp David. Fue un acto de valentía moral extraordinario. Un ejemplo impactante de cómo la conciencia puede guiar acciones que cambian la historia. Entonces, una vez que hemos empezado el camino de encontrar nuestra propia voz, Covey dice que el siguiente paso natural es inspirar a otros a encontrar la suya. Y aquí redefine el liderazgo de una forma interesante. Sí, para Covey el liderazgo no es primordialmente un cargo o una posición jerárquica. Es una elección. Una elección. Una elección. Es la decisión de influir positivamente en los demás, de ayudarlos a liberar su potencial. Se basa en la autoridad moral, no necesariamente en la autoridad formal que da un puesto. Entiendo. Entonces, ¿qué implica esto en la práctica? Por ejemplo, en una organización. ¿Cómo se traduce esa idea de inspirar a otros? Se traduce en adoptar conscientemente lo que Covey denomina los 4 roles del liderazgo. Estos roles surgen directamente del paradigma de la persona completa y están diseñados para conectar con y nutrir esas 4 dimensiones en los demás. A ver, ¿cuáles son esos roles? El primero es modelar, que se relaciona con el espíritu y la conciencia. Ser un ejemplo. Exacto. Ser un ejemplo de integridad, carácter y competencia. Construir confianza a través de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El ethos. Este rol genera confianza. Fundamental. El segundo es encontrar caminos, ligado a la mente. Consiste en involucrar a las personas en la creación conjunta de una visión y unos valores compartidos. Definir juntos el propósito y la dirección. Este rol genera orden, un sentido de dirección claro, pero sin necesidad de imponerlo dictatorialmente. Orden compartido, no impuesto. Justo. El tercero es alinear, que se conecta con el cuerpo. Se trata de crear estructuras, sistemas, procesos, símbolos, que estén en coherencia con la visión y los valores compartidos. Asegurarse de que todo en la organización reme en la misma dirección. Que no haya contradicciones. Eso es. Este rol genera ejecución efectiva. Y el cuarto es facultar, relacionado con el corazón. Dar poder a la gente, ¿no? Sí, liberar el talento, la energía y la pasión de las personas. Crear un entorno donde se sientan seguras para contribuir con su voz única, asumir riesgos, desarrollar su potencial, delegar responsabilidad real y fomentar la sinergia. Este rol genera liberación del potencial y sinergia. Me parece muy potente cómo estos 4 roles abordan directamente los problemas crónicos que mencionábamos al principio, derivados de paradigma antiguo. La baja confianza se combate modelando integridad. Claro. La falta de visión compartida se supera encontrando caminos juntos. La desalineación y la burocracia se corrige alineando sistemas. Y la falta de compromiso y la infrautilización del talento se resuelve facultando a las personas.
Imagino que alinear sistemas es donde muchas organizaciones fallan, incluso con buenas intenciones. Sin duda. Alinear es a menudo el rol más complejo y el que requiere más disciplina y constancia por parte del liderazgo. Es fácil proclamar una visión inspiradora, encontrar caminos, pero mucho más difícil asegurarse de que los sistemas de recompensa, la estructura, los procesos, realmente apoyen esa visión y no la contradigan. Totalmente. Y tienes razón, estos roles son la respuesta práctica al paradigma de la persona completa. La fuente menciona cómo culturas organizacionales de éxito, como las de Ritz-Carlton o Marriott en su momento, ponían un énfasis enorme en escuchar y valorar a sus empleados, facultar, modelar, considerándolo clave para ofrecer un servicio excepcional. Poner a las personas primero de verdad. Así que, el punto clave aquí es que el liderazgo efectivo, según Covey, no consiste en mandar y controlar, sino en cultivar activamente un entorno donde las personas puedan encontrar y expresar su propia voz. Es un cambio fundamental de control a empoderamiento. Este enfoque nos lleva a una perspectiva aún más amplia que sugiere Covey. Habla de la posibilidad de entrar en una futura era de la sabiduría. ¿Cómo es eso? Sí, él plantea que tras la era agrícola, la industrial y la del conocimiento, el siguiente salto evolutivo podría ser hacia una era de la sabiduría. En esta era, la guía principal no sería solo la información o el conocimiento técnico, sino los principios universales y eternos. ¿Principios cómo? Pues como la justicia, la integridad, el respeto, el servicio. Utiliza la analogía de la brújula. Una brújula siempre apunta al norte. Los principios siempre apuntan al norte, sin importar dónde estemos, qué opinemos o cuán rápido vayamos. Los principios son guías fiables, a diferencia de los valores sociales que pueden cambiar. Una guía constante. Y conecta todo esto la búsqueda de la voz, el liderazgo basado en principios con un propósito último, ¿no? Exacto. El propósito final es el servicio. Usar nuestra voz única y nuestra capacidad de liderazgo para satisfacer necesidades humanas reales, para hacer una contribución significativa al mundo. Aportar valor. Eso es, la sabiduría en este contexto no es solo acumular conocimiento, sino aplicarlo de forma beneficiosa para los demás, guiados por esos principios universales. Aquí es donde distingue entre la autoridad moral, la que él llama grandeza primaria, basada en el carácter, la contribución, los principios, y la autoridad formal, la grandeza secundaria, basada en el cargo, la posición, la reputación. Grandeza primaria versus secundaria. Y argumenta que la autoridad moral es infinitamente más poderosa y sostenible. ¿Hay algún ejemplo que ilustre esa diferencia entre autoridad formal y moral, aparte del de Gandhi, que ya es potente? Sí, la fuente trae a colación otro ejemplo histórico muy potente, el de Joshua Lawrence Chamberlain en la batalla de Little Round Top, durante la Guerra Civil estadounidense. Ah, sí, he oído hablar de él. Chamberlain era un profesor universitario convertido en coronel. En un momento crítico de la batalla, sus hombres estaban exhaustos, casi sin munición, a punto de ser arrollados por el enemigo. Su rango, su autoridad formal, no era suficiente en esa situación desesperada. ¿No bastaba con ser coronel? Para nada, pero su carácter, su valentía personal, su profunda convicción en la causa por la que luchaban, su autoridad moral, inspiraron a sus hombres a realizar un acto casi suicida pero heroico, una carga colina abajo con las bayonetas caladas. Una carga con bayonetas. Cuando no tenían casi balas. Esa acción, nacida de la autoridad moral de su líder, cambió el curso de la batalla y quizás de la guerra. No fue su título, fue su ejemplo y su conexión con los principios lo que movilizó a sus hombres. Una historia increíble que subraya el poder del carácter, y Covey parece concluir que la realización más profunda viene precisamente de esa contribución, de ese servicio. Sí, culmina esa idea con un hermoso poema anónimo que cita la fuente. Busqué a mi Dios, pero mi Dios me iludió. Busqué mi alma, pero mi alma no la pude ver. Busqué a mi hermano para servirle en su necesidad, y entonces los encontré a los tres. A mi Dios, a mi alma y a ti. ¡Qué bonito! Es un mensaje muy profundo sobre cómo el sentido de la vida, la conexión espiritual y el propósito personal se encuentran a menudo en el acto de servir a los demás. Realmente hemos cubierto mucho terreno hoy. Empezamos describiendo esa sensación de frustración y desconexión tan común hoy en día. Sí,
ese dolor inicial. Identificamos su raíz en un paradigma de gestión obsoleto que nos trata como cosas. Luego exploramos la solución propuesta por Covey, encontrar nuestra propia voz única en esa confluencia de talento, pasión, necesidad y conciencia. Ejerciendo nuestra libertad de elección. Y utilizando nuestras 4 inteligencias, siempre guiados por principios. Y finalmente, vimos que el viaje no termina ahí. El siguiente paso es inspirar a otras personas a que encuentren también su voz, ejerciendo un liderazgo que es una elección de influencia moral, no solo un cargo. A través de los 4 roles esenciales: modelar con integridad, encontrar caminos juntos, alinear los sistemas y facultar el potencial humano. Exacto. Todo ello idealmente orientado hacia un propósito más elevado de servicio y contribución significativa. Una exploración intensa y, la verdad, llena de ideas muy prácticas. Ciertamente. Y todo esto nos deja con una reflexión importante, creo. Si el liderazgo es fundamentalmente una elección de influencia basada en principios, como sugiere Covey, y no depende necesariamente de tener un cargo formal, esto plantea una cuestión interesante. ¿Qué pequeña acción podríamos elegir llevar a cabo hoy mismo dentro de nuestro círculo de influencia actual, por pequeño que sea, en el trabajo, en casa, en nuestra comunidad, para empezar a actuar como ese pequeño timón del que habla Covey? Un pequeño timón. Sí. ¿Cómo podríamos empezar a modelar, aunque sea de forma modesta, ese cambio que deseamos ver, ejerciendo esa autoridad moral basada en principios en lugar de esperar a tener un título o permiso? Una pregunta que invita a la acción personal, desde luego. Sin duda, material para seguir pensando mucho después de que terminemos aquí.